Después de 10 años al aire, nos estamos preparando para el final de una serie que marcó a toda una generación. La serie más grande y exitosa de Netflix es Stranger Things. Pero a pesar del éxito, no todo es tan perfecto. Porque cada temporada que pasa nos hace sentir más lejos del espíritu de la primera. Hoy en la sala La Caída de Stranger Things. Y solo por oírnos los llevamos gratis a cine con Cinépolis. Mi nombre es Sebastián Blanco. Y yo, Catalina Umaña. Y esto es Cine en la Sala. Bueno, vamos a empezar con lo que quiero hoy, con el mensaje que quiero transmitir, que es que para mí Stranger Things debió haber sido solo una temporada y todas las temporadas siguientes lo único que han hecho es arruinar esta historia tan increíble. Entonces, para llegar a esa conclusión, mejor dicho, con todo lo que voy a decir hoy, un poco de contexto. Estamos en un momento en el cine, en el streaming, que o son secuelas, precuelas, o vamos a revivir esta franquicia, mejor dicho, como que las ideas originales no son ideas originales y ya. Okay. Lo que le tienen que sacar la secuela, la precuela, lo vamos a volver una propiedad intelectual. Una franquicia. Una franquicia, porque siento que después del éxito de Infinity War y de Marvel en este universo que crearon, como que todos los estudios, todas las plataformas son como, ya, ¿cuál va a ser la nuestra? Okay. Y eso cambió mucho cómo ven estos ejecutivos las historias. En el momento que sale Stranger Things, que después voy a dar como más contexto cómo sale, ese boom pues no lo iban a dejar perder, ¿sí me entiendes? Entonces se vuelve una decisión más medida por plata y por números que continúe a que sea como algo como de historia. Antes de seguir, yo quiero contarles a todos de algo que encontré analizando los números del canal. Ajá. Y es que el 80% de las personas que nos ven creen que ya están suscritos y No. Así que sí, ya es el momento para hacerlo, para espichar ese botón de follow o de suscribirse, que se vienen cosas increíbles para todos los amantes del cine y las series que no van a querer perderse. Mi primer argumento de todo esto es cómo nace Stranger Things y cómo es de perfecta la primera temporada. Entonces, los hermanos Duffer Brothers son los creadores de todo esto. Y ellos tenían una idea que se llama Montauk. Y ellos le llevaron esta idea a todos los canales, nada. Se unió el director de Deadpool, Sean Levy, y les dijo, bueno, yo les doy como el backing. Y ahí Netflix dijo, bueno, si tienen el backing de este man, pues listo, está bien, hagamos la primera temporada. Y los hermanos dijeron, tenemos una idea para una serie limitada. Y esto es todo lo que queremos hacer. Esta es nuestra idea, esta es la historia, hasta acá llegan los personajes, mejor dicho, todo. Y como Netflix no tenía esa idea de que esto se iba a volver un boom, fue como, listo, pues perfecto. Nadie, exacto. Y los hermanos igual dijeron como, si esto llega a funcionar, nosotros estamos abiertos a la idea de continuar, pero como una serie de antología. Nunca llegaron como, te tenemos 5 temporadas de una serie. Ok. O sea, con lo que estás diciendo, ellos solo tenían guión para una temporada, mejor dicho. Y su idea original estaba hecha para una temporada. Sí, su idea original, porque ni siquiera tenían el guión listo cuando empezaron a grabar. Ok, o sea que todo lo que hemos visto después ha sido como, o sea, no es tipo George R. Martin, que desde el principio sabía para dónde iban las cosas. No. Ok, o sea, ahí estás desbancando nuestras propias teorías de TikTok. Para los que no la han visto, en TikTok dijimos... Que Vecna siempre estuvo ahí. Que Vecna siempre estuvo ahí. Pero pues que todavía tengo los argumentos ahí y me parece que tiene sentido. Pero entonces, en realidad, ellos ni siquiera habían imaginado a Vecna. No. Digamos que tenga sentido en la historia, porque después lo acomodaron muy bien, entre comillas. Pero fue algo que pensaron después. Aunque sí fue una comodis, más no las mentes maestras que tienen todo un cuarto lleno de todos los puntos. Ajá, Okay, exacto. Y entonces, cuando llegó a salir la serie, cero hype. O sea, como que la publicidad como súper como que la gente como que veía el trailer era como, bueno. Igual también estamos hablando que eso fue hace 10 años, Netflix no era lo que es hoy, ¿no? 2016. No, pero en ese momento de Netflix, las series que sacaban, todas eran de calidad. Ahorita siento que... ¿Cuáles eran otras que salieron en ese entonces? Para ese momento Netflix ya tenía series muy buenas, como House of Cards, esta mexicana Club de Cuervos, que yo amo esa serie, si no se la han visto se la tiene que ver, muy chistosa. Narcos, Better Call Saul, mejor dicho, o sea, ya tenían, o sea, en este momento Netflix no, o sea, siento que Netflix ha decaído mucho más que lo que en esa época. O sea, estamos hablando de la época dorada, entre comillas, de Netflix. Yo creo, para mí sí, okay. Sí. Y cuando Netflix sale, como que se veía que ni siquiera Netflix estaba esperando lo que iba a suceder. Okay. Y cuando sale esta temporada y se vuelve, es que lo que es Stranger Things no es como una buena serie y ya. Stranger Things es un fenómeno cultural. O sea, es que es una vaina que nadie se estaba esperando que se fuera a convertir en lo que se convirtió. O sea, es que lo tomó a todos por sorpresa. Para mí, yo creo que es la primera serie, por lo menos que he experimentado en mi vida, y obviamente estamos hablando de un contexto en el que está TikTok, Instagram, todo esto, en el que todo el mundo puede vivirla de la misma manera. Digamos, acá en Colombia tuvimos un caso muy especial con Betty la Fea, por ejemplo, que todo el mundo sabía, la veía.
todo el mundo la amaba, sí. Exacto, como que la amaba. Como que pero llegas eso, a decir, no, Betty la Fea pésima, mejor dicho, Pero vete del país. pero ahora estamos hablando de a nivel global Claro, tener eso mismo. lo que generó Stranger Things en el momento en que salió es que casi que no hay palabras para explicarlo. O sea, todo este cast de niños que eran reconocidos de repente son estrellas a los 12 años. Esa es la todo otra. el mundo, mejor dicho, todo el mundo quiere hablar de Stranger Things y con toda la razón, porque esta primera temporada es perfecta, es de lo mejor que hay en televisión. Y yo me la repetí para este episodio y decía como, no hay ninguna crítica. O sea, no le veo nada imperfecto a esta serie. O sea, es que es perfección en todo. O sea, en la historia, en la actuación, en la música, en la cinematografía, en el arco de los personajes. O sea, es que es de verdad con que una masterclass en cómo contar una historia. Ok, entonces estamos hablando de que tu primer argumento para decir por qué cayó es que al principio puso una vara gigante arriba. Okay, y puso una vara gigante con una historia en que los creadores de esta historia, para ellos ya era una historia que ya había terminado. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente Netflix ve esto, de repente esta serie se vuelve la cara de Netflix. O sea, dejó de ser la cara de Netflix, antes era House of Cards. Sí. Y después es Stranger Things. O sea, se vuelve una propiedad de Netflix que está en los billones de dólares. O sea, entonces obviamente Netflix va donde los hermanos y dice como, listo, esto lo tenemos que continuar. Y los hermanos eran como, esto era solo una serie limitada, ni mierda. Esto lo tenemos que continuar y no como antología porque todo el mundo ama a estos chinos. Obvio. Esto no puede ser como, bueno, listo, vamos a seguir en el universo de Stranger Things, pero no vuelven a ver a estos niños. Netflix obviamente no iba a hacer eso y pues obvio, es que yo lo más tampoco lo inteligente. haría. Yo tampoco, exacto. o sea, como negocio yo tampoco lo haría. No, sí, es lo más inteligente como negocio, claro. Y el momento en que los hermanos en esa posición, pues es como, bueno, continuemos, pero máximo como 4 temporadas. Igual es que estoy pensando y son muy pocas las series modernas que se pasan de ese tipo de... O sea, que llegan a 5 temporadas. Sí, hoy en la modernidad una serie no te va a durar 15, 10 temporadas, eso ya no pasa, Exacto. obviamente. Por eso también yo creo que los hermanos y Netflix también fue como, bueno, sí, 4 o 5 temporadas. Okay. Entonces todo esto me lleva como a mi segundo argumento, es cómo estas secuelas de esta primera historia empieza a perjudicar muchísimo la historia de Stranger Things. Si uno mira la primera temporada es una historia súper sencilla, todo es alrededor de la desaparición de un niño. Sí. Y lo encuentran, o sea, con que es todo muy sencillo, muy íntimo. Cuando los hermanos ven que tienen que seguir para 5 temporadas, es obvio que no pueden seguir con algo tan contenido y tan sencillo porque tú no puedes hacer 1000 temporadas en donde tu villano siga siendo un Demogorgon. Claro, obvio, total. Donde también es un monstruo que no habla, o sea, en la primera temporada cuando hablan del Demogorgon lo hablan como si fuera como un predador. Hasta lo llaman con la sangre en la primera temporada. Es toda una estrategia. Entonces es muy obvio que pues ese no puede ser tu villano a continuar. Tienen que ir como expandiendo este mundo. Claro. Pero al expandir este mundo y al expandir esas historias y a pensar en otros villanos, pues se pierde esa esencia que hizo que Stranger Things funcionara en un principio. Que era esa intimidad. Y sobre todo también pienso en los huecos que empiezan a generar una historia que no estaba pensada así en un principio. Exacto. Cuando tú me dijiste la primera vez, antes fuera de cámara, que ellos no habían pensado desde el principio, me sorprendió no solo por las teorías que habíamos puesto, sino por el hecho de que yo sí tengo un recuerdo muy, muy, muy férreo. Cuando terminó la primera temporada, yo dije, esto sigue. Por la última escena de la primera temporada, donde Will se ve como en el baño y tiene como un flashback al Upside Down y escupe como una babosa de Demogorgon. Entonces yo digo, pues obviamente eso va a seguir. Yo no me imaginé que ese era el cliffhanger de la serie. Sí, era como un cliffhanger, porque como Stranger Things es inspirado en los 80, en esa época las películas de miedo terminaban así. Terminaban con cliffhangers. The Thing, por ejemplo, que es una de las películas más icónicas, terminó con una sensación que tú no sabías cómo están bien, pero están bien. O sea, como que, y si tú miras el final de Stranger Things, tiene ese final feliz y de repente Will va al baño y es como, o sea, como que no te deja como, final feliz. Sí, exacto. ¿Sí entiendes? Entonces, como que yo ese final no lo... O sea, funcionó, terminó funcionando como un cliffhanger para continuar de temporada, pero los hermanos no lo habían hecho con esa intención, lo habían hecho, chévere. o sea, hasta Michael Jackson en Thriller, que es de los 80s, se termina el video musical del man volteándose a la cámara con ojos y tú dices como, entonces no todo fue un sueño, o sea, si me entiendes, como que te deja esa pregunta abierta. Entonces ese final fue con esa intención. Qué chévere, como de alguna forma anidaron el setting de los 80 con lo que estaba pasando cinematográficamente en ese entonces. Exacto, es que por eso es también tan brillante, o sea, como que todas esas referencias de los 80 en la primera temporada de Stranger Things son como parte de la historia de una manera como hecha tan inteligentemente, como que te da la nostalgia de esas películas, pero tampoco es como lo que, como después se vuelve ya como el cliché.
Okay. Entonces, eso por un lado de lo de la sencillez de la historia, de lo que estaba diciendo. Otra cosa que empieza a crear grietas en la historia, porque esto tampoco estoy diciendo, yo no estoy diciendo que las otras temporadas sean una mierda. Yo siento que ha como ido decayendo, por eso la caída de Stranger Things, que la segunda temporada no es tan mala. La tercera sí es, qué pena, pero es una mierda. O sea, eso sí no me gustó. La cuarta como que mejora un poco. Entonces como que tampoco fue tan abrupto. Pero en la segunda temporada, o sea, ellos, mejor dicho, en la primera temporada tenemos un misterio en donde uno no entiende exactamente ¿Qué fue lo que pasó, lo que pasó, qué es el Upside Down, qué son los Demogorgons. A mí la pregunta que yo tuve hasta la cuarta temporada es por qué se llevaron a Will. Primero, ¿por qué él? Y dos, ¿cuál es la necesidad de coger a un niño, sacarlo de su casa, llevarlo a la Upside Down y meterle como los tentáculos? O sea, le estaban sacando la vida, no entendí nunca qué estaba pasando. Porque esa primera temporada de Stranger Things funcionaba con ese tipo de misterio en donde esas respuestas en esa primera temporada no importaban. O sea, como que, pues por lo menos para mí, como que ese tipo... Sí, no. No, por eso siempre pensé que iba a haber algo más. Cuando continuaron y tienen que responder esas cosas, es que empiezan a haber estas grietas, porque en la medida que vayan explicando cada vez más el misterio, pues va perdiendo como, magia. Su magia. Claro. O sea, digamos como que ya los Demogorgons, si uno compara los Demogorgons de la primera temporada con los últimos, uno ya, un Demogorgon. Sí, claro, total. Uno al principio era cagado del susto de que apareciera. En la primera película era como, manica, el Demogorgon lo van a tener que enfrentar y no lo podían matar de ninguna manera. De hecho, el último episodio, Eleven, se tiene que sacrificar para poder matar a un Demogorgon. Y en las últimas temporadas es como, ¡puf!, ya se muere. ¿Con pistolas? Sí. De verdad, porque en la primera temporada eran inmunes a eso. Sí. Por eso es que empiezan a haber esas grietas en las historias, porque no se pueden quedar con el Demogorgon y ya, entonces tienen que haber cada vez más peores. Entonces también como que empiezan como a solucionar temas de historia como de una manera como sobre la marcha y como, bueno, ya el Demogorgon pues sí, siguen siendo miedosos y pues son icónicos en la serie Stranger Things, pero si lo seguimos poniendo igual de poderosa como la primera temporada, pues no podemos tener a Eleven todo el tiempo luchando contra los Demogorgons. Tienen que los otros poder también hacer algo contra ellos. Ajá. A mí me funcionó la segunda, la verdad, la segunda, en historia. Sí. O sea, porque me parece que ata muy bien las preguntas que estás diciendo. Vemos que hay alguien que de alguna manera controla a los monstruos del Upside Down y eso como que le explica a uno el por qué. Todavía queda la pregunta del por qué esa araña gigante quisiera coger a un niño y llevárselo, pero por lo menos sabemos que hay alguna maldad entre comillas. Sí. Y yo con eso hubiera quedado tranquilo. Para mí esta segunda temporada es una buena secuela a la historia que vimos. O sea, como tiene que haber continuación de esta historia, pues como que en cierta medida lo hicieron muy bien. Hay cosas de la segunda temporada que odio, o sea, como que nunca entendí por qué Dustin es tan estúpido de tener un Demogorgon como un pet en la casa. Es como, sí, pero él no sabía que era un Demogorgon hasta ya después. Él pensó que era como un sapo. Marica, no, ¿cómo puede ser tan bobo de que piense que es un sapo? Al principio sí parecía como un renacuajo. Al principio sí, pero... ya cuando ya se ve más grande, que incluso se lo esconde a los demás, ahí sí, como, ¿qué pasa? Sí, como que hay ese tipo de cosas. Pero digamos como que en la segunda temporada introducen a Max, entonces como que Max ella es súper es genial, a mí me encanta el personaje de ella. Billy también es un personaje que me encanta. Sí, aunque pues Billy tiene eso que, no sé si esto fue en la segunda o en la tercera, que las mamás todas querían acostarse con el man y es como, a ver, es un minor, weón, el man tiene 17 años. Estamos hablando de mujeres adultas querer tener relaciones con la mamá de Mike. No, qué desastre. Sí. O sea, arruinaron a la mamá de Mike totalmente con eso. O sea, pero eso fue ya en la tercera. Bueno, en la tercera, ok. En la segunda uno ya mirándolo, o sea, hacia atrás, analizándolo, como que empiezan a mostrar como señales de que, esto de pronto, pues por ejemplo, como que ya tienen tantos personajes que en la segunda temporada Mike, ¿qué? Ese man no tiene nada que hacer en toda la temporada. Cero personalidad. O sea, ese man es mejor dicho. Entonces, en la segunda temporada se empieza a dar cuenta que los mismos escritores empiezan como... Tienen que mostrar muchas personas. Entonces no van El screen time es muy bajito para cada quien. Exacto. Entonces no van a desarrollar a todos los personajes de la misma manera. Entonces tienen que priorizar. Y pues a quienes van a hacerlo con lo que la gente va a... todos amaron a Dustin. Bueno, entonces le dieron el arco del cuidador, del Demogorgon, weón. Pero le hicieron esta relación con Steve. Eso sí, weón. ¿Sí me entiendes? O sea, Dustin tiene un papel mucho más importante en la segunda temporada que lo que tiene Mike. Sí, total. Yo siento que Stranger Things es una serie que se ha perjudicado mucho por su propio éxito, porque cuando salió la primera temporada, todo el mundo era como justicia por Barb, justicia por nadie, o sea, todo el mundo era hablando de Barbie. Yo creo que los mismos escritores eran como, ya, marica, se murió, weón. O sea, superen a Barb. Y después sacan la segunda temporada y es como que no tienen que responderle a todos los fans y le responden con toda una storyline de Nancy de justicia por Barb y es como, a ver, amiga, tu amiga se murió hace un año.
O sea, hasta ahorita vas a empezar a buscar justicia por Barb. Entonces se nota mucho que es algo que metieron ahí. Porque era, sí, exactamente. Por eso siento que la segunda temporada tiene como esas cositas que empiezan a mostrar que hacen cosas por fanservice, no le ponen la misma atención a todos los personajes, pero tampoco son capaces de matar a ningún personaje. Entonces como que todo eso se empieza a ver en la segunda temporada y cuando llegamos a la tercera temporada eso ya es como... Sí, ya explota completamente. Ya explota. A mí de la tercera temporada lo que no me gustó, pero para nada, es que fuera el mismo malo. O sea, el mismo Mind Flayer. O sea, como que si querían seguir expandiendo, que lo expandieran de otra manera, pero no, como que nos traigan al mismo man que ya intentó el pasado, pero ahora en versión carne. Sí, era como Mind Flayer 2.0. Sí, como... Además, pésima, porque también los puntos de historia se relacionaban muchísimo más con la parte de los rusos. Sí. O sea, se salió de la nada. Se volvió como una película de James Bond de los 80. Sí, total. Además que en la base... Era exactamente así. Exacto, exactamente. Y pues además que cuando uno piensa mucho en esa temporada, como que el tono cambió demasiado a ser más como una película de acción, como si fuera como acción-comedia, a lo que era el misterio de Stranger Things. Exactamente. La temporada 3 empieza contándote todo lo que los personajes van a descubrir a lo largo de la temporada. O sea, literal, la temporada empieza con unos rusos que te dicen que están en ese sitio tratando de abrir el Upside Down y te muestran todo eso y después toda la temporada se trata en que los personajes descubran lo que uno ya sabe. Okay. Y eso no pasa en la primera y en la segunda temporada. Uno está descubriendo las cosas con los personajes. Cambia mucho la dinámica de la narrativa. 100%. No había caído en cuenta de eso, pero claro, eso hace que uno se aburra porque es como, bueno, a ver, háganle. Bueno, exacto. Lleguen ya. Y los hermanos, pues, oyeron todo, o sea, todo el mundo era como que fue esta mierda. Además que la tuvimos que esperar 2 años, porque la tercera temporada salió 2019, entonces uno de los actores ya habían crecido. Esa era la que iba a decir, como que aparte de la historia, ya no tenían el efecto niño. Exacto. Entonces, la ternura que uno había sentido por ellos, como no es como tipo Game of Thrones, que uno creció con los personajes, o Harry Potter, que uno los vio crecer. Ajá. Acá era como que de un momento a otro vimos a Mike como, hola muchachos. Sí, exacto. Ahí rumbeándose con Eleven. Sí, además que como ellos tenían como 11, 12 años, pues están en una época en donde los niños van a crecer muy rápido. Obvio. Y si se van a demorar más tiempo, pues manica ya. O sea, para esta última temporada ya los actores tienen 22, 23 años. Ya no son esos niños. Y entonces como que yo creo que eso también como que choqueó, como que fue como un choque. Y también para mí esperar tanto tiempo, pues como que uno se olvida de ciertas cosas que pasan en la serie, como de que eso puede ser una ventaja para los hermanos porque te pueden meter cosas que ya no tengan sentido, como que digamos Eleven en la primera temporada para entrar como en ese mundo, como en ese... para ella caminar como por el Upside Down. Sí, pero no era como el Upside Down, como cuando ella va a buscar negra. Sí, exacto. Ajá. Tiene que estar en un tanque y en la segunda temporada ella se pone en la tercera se pone una bandana para ver Mike qué está haciendo. Y es como, amiga, no necesitas toda la bañera, weón, llena de sal. Es verdad. Pero como pasó tanto tiempo, tú no te acuerdas. Ok. Ya han pasado, ¿sí me entiendes? ¿Sabes cuál? Estábamos hablando antes de cámara. Hoy en día sabemos que Vecna existe, que él es como una mente colectiva de todo el Upside Down, entonces pisas como una liana del Upside Down y él lo siente. Sí, exacto. Y el hecho de que esta historia de lo que decías de Dustin, de que estaba consintiendo un Demagorgo, un bebé. Sí. Entonces, ¿qué, güey? ¿Sí? O sea, tenía un perro Demagorgo, tenía Vecna ahí en la casa y Vecna como dejándose consentir, no tiene sentido. Exacto. No, y si uno empieza a mirar, que pues sí, o sea, uno puede tomar la decisión de no me voy a fijar en esas vainas y voy a simplemente disfrutarlo y pues sí, bien. Pero acá estoy hablando de la caída y de las cosas que empiezan a pasar cuando uno alarga una historia que no tenía que ser alargada y empiezan a mostrarse ese tipo de cosas. Digamos, en la segunda temporada hay todo un episodio de Eleven en Chicago con la número 8, que ese capítulo es famoso por ser pésimo. Y que todo el mundo fue como, ¿qué putas fue esto? Que ese episodio era un back pilot, le llaman, a una serie de esta vieja, de la número 8. ¿Querían hacer un spin-off? Querían hacer un spin-off de la número 8. Pero esa era súper olvidable. Recibió tanto odio que fue como, bueno, está bien, no lo hacemos. Y no la volvemos a mencionar en la vida y olvidamos que existió. Y ahora que está Vecna mató a todos en ese laboratorio y 8, ni idea. Nadie menciona a 8. ¿Me entiendes? Oye, es verdad, no había pensado. Entonces, como que todo esto para decir que en términos de historia, como que la historia misma ya empieza a aburrir, ya empieza a dejar de tener sentido, como que todo un lore que se crea alrededor de Stranger Things, del Upside Down, uno lo empieza a entender, como ese misterio, pues todo eso como que se empieza como que cada vez más como a perder su encanto. La temporada 4 fue una respuesta a la temporada 3, donde los hermanos tuvieron que decir como, ok, bueno, esto
no funcionó, pero pues ya están en Rusia, weón. Entonces tenemos que medio continuar con Rusia, pero no podemos seguir como en entonces vuelven a ese tono de misterio, vuelven a tener cosas, sí, muy buenas y pues todo el mundo fue como, ya, Stranger Things, salvado, la mejor temporada de la historia. A mí me parece que hay que darle crédito a los hermanos de haber hecho un pivot tan grande. Sí. Porque para donde sí, iba era una mierda. Sí. Y la temporada 4 es muy memorable. Yo ya voy a empezar a hablar de mi último argumento, que son los personajes. Porque para mí es como el problema de la cuarta temporada. Porque la historia sí, como que mejoró. Pero esta cuarta temporada demuestra que no son capaces de matar a nadie. Entonces cada vez este cast... Pero se murió, este reparto, se supone que se murió Hopper, pero no fueron capaces de matarlo. Exactamente. Okay. Y este reparto crece y crece y crece y crece. Y no son capaces, o sea, no le pasa nada nunca a lo que eso es el reparto principal. Nunca les pasa nada. Entonces uno ya empieza con las temporadas a decir como, bueno, sí, no les va a pasar nada. No hay ningún tipo de riesgo real. No hay riesgo real. Y Stranger Things se volvió famoso porque introducen un personaje que tú lo vas a querer lo suficiente para que llores cuando se muere, pero no entra al reparto principal. ¿Cuándo había pasado eso? En la segunda temporada tenemos a Bob, en la tercera fue Alexi, el científico, y en la cuarta a Eddie. No, pues ese sí. Y ese sí lo amaron demasiado. Y nuevamente es por la relación que tiene con Dustin. Es como que nosotros cuando pusimos teorías respecto a quienes creíamos que iban a sobrevivir la segunda temporada, dijimos que Dustin no. Todo el mundo en comentarios diciendo que donde eso pasara, cancelaban Netflix prácticamente. Porque Dustin, yo creo que del cast principal de los niños originales, él es el más querido. Porque también es que es al que más tiempo le han dedicado los escritores para desarrollar como personaje. No tienen tiempo de desarrollar ni a todos de la misma manera. Y lo que termina sucediendo con eso es que arruinan unos personajes que uno en la primera temporada amó a todos por igual. O sea, si tú miras la primera temporada, todos los personajes tienen un arco, tienen un propósito de ser parte de la historia, están moviendo la historia adelante. Por eso digo como que para mí, cuando yo veo sobre todo lo que le han hecho a estos personajes que se vuelven como, o sea, con que ya no tienen profundidad, ya no tienen propósito en la historia, entonces como que uno ya los deja de querer. Si uno se hubiera quedado con la primera temporada, con que eso no hubiera pasado, ¿me entiendes? Okay. O sea, con que sí, uno sigue amando a Dustin, pero uno ya dejó de amar a Mike, a todo. Para mí a Hopper lo arruinaron totalmente después de la tercera temporada. Digamos que todo el arco de Hopper en la primera temporada es tan emocionante porque él es un papá que perdió a su hija, y toda esta primera temporada en donde él se entrega a esta investigación es como él volviendo como a encontrar esta humanidad, y después es capaz de volver a ser papá con Eleven. Eso que acabaste de decir, a mí se me ha olvidado. A mí se me ha olvidado que él había perdido una hija. ¿Viste? En la segunda es él viendo cómo ser papá con Eleven, pero desde una manera como en donde comete errores, pero sigue siendo como una persona como en donde puede expresarse emocionalmente, ¿no? Y después entra la tercera temporada y es como, Hopper, ¿quién eres tú, weón? O sea, es una persona total. Véanse escenas de Hopper en la segunda temporada, primera temporada, y en la tercera temporada y es otro personaje totalmente distinto. O sea, como, es una caricatura. Es como si fuera Magnum P.I. Hasta le pusieron el bigote y se vuelve ya superhéroe, mata a todo el mundo, mata a esos rusos sin pensar, y es como no era Hopper. Además que es un sheriff de o sea, le ponen como características. Sí, es ya el superhéroe, pues. El super policía. Sí, y además que es histérico todo el tiempo. Es peleando con Joyce todo el tiempo, que también se me hace lo más estúpido que a Joyce no le crean nada después de que Joyce ha comprobado temporada tras temporada que cada vez que ella tiene una intuición, sí, funciona. Es cierta. Y después empieza una nueva temporada y Joyce, ay, no sirven los imanes. Ay, Joyce, loca. ¡Créanme! Ay, es como... Marica. Tú eres la Joyce de tu familia. Sí. Entonces esta arruinación de este personaje Hopper es como que chanda que hayan hecho eso con un personaje que en la primera y en la segunda temporada fue, o sea, era un personaje muy bien escrito, y eso es con muchos personajes. Por eso cuando dicen que no quieren que maten a Dustin, para mí esta temporada, si empieza bien, es que en el primer episodio nos maten a uno de los personajes principales. Y acá, para mí el problema con Vecna de la cuarta temporada, quiero explicarlo hablando de otro villano para poder explicar por qué Vecna para mí no funcionó. Y es hablando de uno de los villanos más reconocidos del mundo, que es Thanos. Si tú miras Thanos, en la primera fase de Marvel, es el que está detrás de todo. Todas las películas, los villanos que habían ahí era porque trabajaban para Thanos, lo mandaba. Miedo o alguna cosa así. Ajá. Ya cuando vamos a llegar a Infinity War, que Thanos es como, está bien, lo tengo que hacer yo mismo. Empieza Infinity War, entonces uno ya está como, marica, este es el malo. El que ha sido más malo de todos los malos que hemos visto. Empieza Infinity War y en los primeros 10 minutos mata a Loki. Ajá. Te mata a uno de los personajes
más amados de todas las películas de Marvel. O sea, uno ya dice, puta, este man, lo que dice, lo dice en serio. O sea, es que me dan estas calofríos de pensar. O sea, sí, me acuerdo al principio de esa película. Y está a punto de matar a Thor y a punto de matar a Hulk, pero Heimdall lo salva al último momento con eso y, mejor dicho. Y ahí matan a Heimdall. Pero entonces tú ya desde el principio sabes como, ok, este personaje, de verdad hay que tenerle miedo. Y Infinity War es una película en donde los héroes pierden de la manera más devastadora. O sea, yo nunca en la vida se me va a olvidar estando en cine y viendo cómo se empiezan a desaparecer estos personajes. Película, sí, total. Cuando Spider-Man también empieza a desaparecerse, Doctor Strange, todos esos personajes y tú dices, Thanos, marica, what the fuck. O sea, entonces esos Thanos, ¿no? Ahora hablemos de Vecna. Vecna es el detrás que está de todos, ¿no? El Mind Flayer, el no sé qué. Entonces es el todopoderoso, el más poderoso de todos. El Thanos de Stranger Things. Y la temporada 4, sabiendo que solo hay 5, pues era como el Infinity War de Stranger Things. De acuerdo, ¿no? Es verdad. ¿Cómo conocemos a Vecna? Es una introducción perfecta. Da mucho miedo Vecna al principio. Mata a esta porrista y uno dice, pucha, o sea, este man se te mete en la mente, nadie se salva. Los héroes, nuestros héroes no están a salvo. Además que antes de que empezara la 4ª temporada, los hermanos habían recibido tanta crítica que no mataban a nadie, que dijeron que iba a ser, la 4ª temporada iba a ser un bloodbath, dijeron. Entonces, un baño de sangre. Sí, un baño de sangre. Entonces cuando empieza esta 4ª temporada y matan a la porrista de esta manera, a Chrissy, uno queda como, ok, Vecna va a ser... Esa escena es muy buena, bueno. Sobre todo con Eddie. Muy buena, con Eddie ahí, sí, está exacto. Cagada de susto, sí. porque es muy buena. Pero entonces te pones esa barra así de alta, ¿no? Y Vecna se mete en la mente de Max. Ok, uno al principio es como... Acá fue. Ya, mataron a Max, van a matar a Max. No, Vecna con Max es como... Voy a tomar mi tiempo. Sí, como que la tortura psicológicamente, ¿no? Porque con los otros fue la primera. No, pero los otros sí estaban viendo desde antes cosas. Empiezan a ver cosas desde antes, pero es mucho más. O sea, el man les empieza a partir los huesos y todo mucho más rápido. Entonces, con Vecna pasa a mí un problema que odio cuando hacen esto con los villanos, que te muestran un villano súper o sea, lo más poderoso que hay. Mata a los extras sin pensarlo, pero de repente se va a enfrentar a un personaje principal y le hacen un nerf, como que de repente es un inepto. Okay. Entonces ya Vecna, como que pierde poder. Sí, como que pierde como el aura que se había generado al principio. Exacto, okay. O sea, si ellos hubieran tomado la decisión en la 4ª temporada de Stranger Things, démosle una muerte, no sé, a Jonathan, que ya no está haciendo un culo, a Mike, yo qué sé, a uno de estos personajes que son principales, pero pues no es Eleven, okay. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Si Vecna hubiera matado a uno de esos personajes principales en esa temporada, pucha, cada vez que Vecna se acerca a otro personaje, uno está cagado del susto. Sí, de acuerdo. Esa escena en donde Max está corriendo, que es icónica, o sea, es perfecta. ¿En un cementerio? Ajá, que es Running Up That Hill, mejor dicho. Sí. Esa escena es cinematografía, actuación, todo, es perfecta. Pero si tú lo piensas, mira esa escena sin la música. Vecna, que tiene poderes mentales. Es parado así y le tira piedras. Y una niña en el terreno de Vecna, está en el terreno de Vecna, puede escaparse corriendo. Sí, total. ¿Qué están haciendo? ¿Quién es Vecna? ¿Sí me entiendes? Pierde toda su magia. Entonces, debieron haber matado más personajes para que Vecna de verdad sea como el Thanos de Stranger Things y haber terminado, porque cuando uno ve el final de la última temporada, no ganaron, pero Vecna quedó herido. Pero yo siento que hubieran podido terminar esa escena como en un punto mucho más bajo, con más muertes, con mucho más dolor, y estaría... para setear lo que se viene. El endgame. Sí, de acuerdo. Exacto. Oye, entonces, con eso totalmente de acuerdo, es verdad. Sí. Para concluir, tenemos una primera temporada perfecta, perfección / altísima, donde después de eso la historia empezó a arruinar todo, a arruinar el lore, a arruinar el misterio. Unos personajes que ya se terminan volviendo caricaturas y personajes que amábamos por la primera temporada ya son personajes que o como Hopper, que son como totalmente distintos. Y todo esto demuestra esa caída de Stranger Things, que si se hubiera quedado como la primera temporada sería una serie perfecta donde uno no tiene ninguna queja de nada, pero ya uno le encuentra fallas por haber continuado. Ojalá para que todos estén pensando yo que estoy pensando, si todo el cast principal no le pasa nada en el primer episodio, no veo que vayamos en buen camino, porque lo que deberían hacer en el primer episodio es que Vecna vuelve más fuerte que nunca, mata a Mike, mata a alguien, para que uno quede toda la temporada, todos los episodios que van a seguir, uno quede como, ok, ahora Vecna sí es alguien a quien le tengamos que temer. Okay. Y si no hacen eso, no le tengo mucha fe a la temporada, de verdad. Bueno, después de esta mega explicación, es el momento de darles el bono de Cinépolis. Recuerden que con esto, aquí en pantalla en este momento, pueden ir a 2x1 a cualquier Cinépolis en Colombia. Solamente anoten este código, se lo pasan al cajero y listo, 2x1 en Cinépolis. Bueno, y esta semana en cine, ¿qué hay? Para que vayan con este bono que les acabamos de dar, está The Running Man. Es
otra. Este año han habido Yo demasiados creo que de por ahí Stephen unos King. 4. ¿no? Sí. Yo creo que esta es como la cuarta adaptación de otro libro de Stephen King. La premisa, la verdad, me gusta mucho y es de un juego, imagínense, no sé, los Juegos del Hambre, pero es por todo el mundo y es las atrapadas más grandes del mundo en donde una persona, los concursantes, tienen que ir corriendo de país en país según como lo he Pueden visto. irse a donde quieran. A donde quieran, corriendo de unos cazadores. Y los cazadores lo están buscando pues precisamente para... Sí, Entonces, exacto. veamos a ver cómo lo manejan y es con Glenn Powell. Y con Josh Brolin y Michael Cera. A mí lo que más me emociona de esta película es que es dirigida por Edgar Wright y es mi director de comedia favorito. O sea, este man es un duro dirigiendo comedia. ¿Esto es comedia? Yo pensé Pues que era yo como creería. suspenso, miedo, acción. Pues no sé, porque la verdad no he visto el trailer porque no la quiero Sí, yo arruinar. tampoco. Porque lo que a mí me emociona de esta película es de Edgar Wright, pero normalmente él es de comedia. Él fue el de la trilogía Cornetto, que fue Shaun of the Dead. Es un humor, el man es británico, entonces no entra como en tu tipo de humor, Sí, a mí probablemente el por humor eso. británico no me gusta A tanto. mí me encanta. Bueno, ya saben que ir a ver este fin de semana en Cinépolis. Bueno, si quieren que hablemos ahora de su película o serie favorita, escríbanos por TikTok, por Instagram, por YouTube. Puede ser el siguiente capítulo en la sala. Por ahora, lo que están viendo en pantalla en este momento es lo que el algoritmo está seguro que deben ver ahora. Y si llegaron acá, estoy segurísima que nos vamos a volver a ver aquí. Y esto es todo esta semana en la sala.